¿Alguien sabe, según la tradición cristiana, hoy qué es? Pentecostés, muy bien. Hoy vamos a hablar de Pentecostés, no necesariamente desde el texto del aposento alto, pero sí tiene que ver mucho con la obra del Espíritu Santo. Y es un reto porque al principio, bueno, llevamos una seguidilla de mensajes impresionantes, ¿no? En la integración, Erwin el invitado desde Armenia, nos habló acerca de ser discípulos, ¿no? Personas no solamente asistentes, no solamente nos identificamos como cristianos, sino personas que de verdad tienen una vida transformada de rendición de cuentas, comprometidos con la transformación. Hace 8 días no estuve, pero sí tuve el gusto de escuchar la predicación, ¿hasta cuándo? De hace 8 días de Bella, y de nuevo es un desafío a no estar como entre ir y venir, como en que a veces sí le creo a la Biblia, otras veces no. Unas veces el Señor es mi pastor, pero otras veces la política es mi pastor, o las redes o los medios, ¿sí? Es el momento de decidirnos totalmente por Dios. Y el jueves, en compañía de Juan Carlos y Yurani, que lideraron el espacio de diálogos, encontramos como una urgencia, o sea, todo se conecta, una urgencia de comunicar apropiadamente el Evangelio. Y creo que como iglesia estamos siendo desafiados y en el grupo escribí eso, ¿no? En el grupo de WhatsApp de la iglesia, el informativo, que necesitamos hacer algo y responder a ese desafío. Y al final de la predicación de hoy vamos a hablar cómo de forma activa vamos a responder a ese desafío. Pero para hablar del tema de hoy tenemos que ir al libro de Hechos, pero no al aposento alto como se lo imaginan, sino vamos a ir un poco más adelante. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 1. Y voy a leer los primeros 9 versículos. Hechos 9, del 1 al 9. Dice: Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba a alguien seguidor del camino, que así era como se les llamaba a los cristianos, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le contestó: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad. Allí se te dirá qué tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí sin poder decirle una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Este Saulo es el nombre hebreo del apóstol Pablo, una de las figuras más representativas de la iglesia, el escritor de una gran parte del Nuevo Testamento, y este libro de Hechos de los Apóstoles también es el gran protagonista en la segunda parte. O sea, es un hombre con un legado impresionante, o sea, una de las personas con mayores aportes a la iglesia, y Dios en su soberanía permite que mucho de lo que él escribió haya quedado aquí en la escritura. Pero no se nos puede olvidar que era un hombre, y un hombre que en sus escritos, en vez de esconder sus errores, muchas veces los expone, sus luchas por su salud, sus luchas espirituales, e inclusive en la descripción del libro de los Hechos más adelante se cuenta que tuvo una gran discusión con alguien con el que trabajaba y decidieron romper cobijas, ¿cierto? Tomar caminos separados. Y es que a veces queremos pintar a que la vida de un creyente es perfecta y mejor dicho, nunca pasa nada, pero es verdad, tenemos que ser conscientes de nuestros errores y demás. Pero el punto de hoy es
¿cómo fue el inicio de esta extraordinaria vida? Y el inicio de esta extraordinaria vida era ser el perseguidor de la iglesia, atentar contra la vida de creyentes. O sea, la persona que más aporta a la iglesia en el Antiguo Testamento, su inicio es siendo alguien que violentaba y perseguía a la iglesia. Y si lo vemos es algo muy, muy fuerte, porque hoy en día que hay tantas columnas de opinión y tantas plataformas digitales para opinar las columnas de opinión, lo único que estamos seguros es que no cambian la opinión, ¿cierto? O sea, la gente se convence de una idea sin importar lo que el otro represente y hay que aferrarse a eso. Pero lo que estamos viendo acá es una transformación total de alguien que violentaba a la iglesia a ser alguien que construyó de parte del Señor a la iglesia. Y eso es algo que de pronto usted mira, bueno, aquí ninguno es perseguidor de la iglesia, pero ¿cuáles son esas circunstancias? ¿Cuáles son esas cosas que están alejándonos del Señor, que nos están haciendo desperdiciar nuestras vidas? Y hoy, a través de esta historia, vamos a conocer un elemento esencial que nos permite tomar ese giro. Entonces, analicemos estos primeros versículos. Él ya hacía obras violentas en Jerusalén y se quería desplazar a otra ciudad a hacer lo mismo. Ese era su propósito, ¿sí? Y en medio de ese caminar, alguien interrumpe el plan. ¿Y se encuentra con quién? Se encuentra con Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué puede estar interrumpiendo nuestros planes ahora? ¿Qué es lo que Dios puede estar llamándote en este momento? Tal vez uno puede decir que no, pues que no estás caminando en el parque Cabal y te caes y hay una luz que te va a enceguecer. Muy probablemente no. Pero ¿cuál es ese signo a través del cual estás encontrando que Jesús te dice hay que parar? Y yo no estoy hablando de situaciones límite emocionalmente, porque muchas veces podemos decir, no, es que esta historia es para, no sé, alguien de ficción, alguien terrible con muchos delitos y pecados, y entonces esa es la historia para él. No, esta historia es para todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos el evangelio, todos nosotros necesitamos encontrarnos con Dios para que nuestra vida cambie. ¿Saben por qué? Porque, digamos, aquel que comete delitos y es cierto, y lo tienen anotado y lo van a juzgar, pues ver un cambio en su vida, todo el mundo dice, oh, qué dramático. Pero mis pecados, sus pecados, son igual de dramáticos para el cielo. Lo que pasa es que nosotros los categorizamos y decimos, uy, sí, esos terribles actos judiciales. Pero adelante del Señor, todo lo que nosotros hacemos, cualquier cosa es pecado. Y, por ejemplo, el jueves Juan Carlos preguntó, si nosotros no comunicamos el evangelio con fidelidad, ¿es pecado? La respuesta es sí, porque quien no hace lo bueno está pecando. Ahora, yo les pregunto, si hacemos acá un tablero y ponemos, ¿quién es homicida acá? Lo peor que puede pasar, ¿cierto? Seguramente nadie pasa y marca, porque eso es vergonzoso. Pero después ponemos, ¿quién es adúltero acá? Entonces, no, ¿quién va a pararse? Ah, sí, yo me anoto en ese grupo, ¿cierto? Nadie se va a querer anotar. Pero si yo le pongo aquí, ¿quién está preocupado? Pero la pregunta es, Jesús dijo, no se preocupen. ¿Sí o no? Él lo dijo, por nada estén preocupados. ¿Lo dijo Jesús o no? Listo, entonces cuando estamos preocupados, ¿qué está pasando? No estamos haciendo lo que Jesús dijo. ¿Y entonces qué es? Es pecado. No es motivo de imputación judicial, ¿cierto? A nadie preocupado lo van a llevar a la privación de libertad, pero es pecado. Y todos nosotros hemos estado allí. Y yo creo que, pues, lo que sea que haya pasado después de la pandemia, hay una obsesión por estar enterados de las noticias, de las cosas y qué va a pasar y qué dijo el otro. Y parte del acto violento del día de ayer es fruto de eso, fruto de no medir las palabras, de acusarse unos a otros. Y la iglesia no puede entrar en ese juego.
Así como la iglesia no puede participar de ningún acto armado en ninguna parte y no ser parte del Estado, sin importar quién esté en el gobierno, la iglesia tampoco puede entrar en esos juegos de que ahora todos somos expertos y opinamos. Confiamos en el Señor, que el Señor tenga misericordia de esta nación y que a través de ese terrible acto violento de ayer en el país, empiecen los líderes de este país a orar con sabiduría y no escribir cualquier cosa y avivar el fuego unos contra otros. Pidamos por misericordia por nuestra nación, porque ese es simplemente una puntica de estar alzándose unos contra otros, de estar hablando mal unos contra otros. Y yo le digo a usted, cristiano, la herencia cristiana es la de no participar en ningún conflicto. Y de pronto aquí nadie está dispuesto a alzar las armas ni nada de eso. Pero cada vez que usted usa sus redes sociales para maldecir a otro, para opinar de otro, es tan culpable como el muchacho que ayer disparó un arma. Porque usted está aportando en la polarización y violencia de este país. Y su llamado no es ese. Su llamado no es culpar al otro, señalarlo y maldecirlo. Su llamado es, como creyente, a dar paz. Y eso es lo que le decimos a las personas que nos observan por este mensaje. Esta iglesia jamás va a estar aliada a ningún gobierno. Esta iglesia jamás va a favorecer el uso de las armas y jamás promueve entre quienes hacen parte de esta comunidad el uso saludable de sus redes sociales. Jamás apuntar hacia otros, juzgarlos, porque ese es el plan de Satanás y el plan de Satanás es la muerte. Y hablando de la muerte, este hombre estaba provocando muerte y yendo a un nuevo lugar a provocar muertes. Ese era su plan. Pero tiene esta interrupción divina donde Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Los demás lo podían oír, pero no lo podían ver. Y hay una interrupción y de repente él no puede ver nada. La pregunta es, ¿en qué nos hemos enceguecido? ¿En qué nos hemos enceguecido para decir simplemente que todo está bien y que no necesitamos nada de cambio en nuestras vidas? Vamos a avanzar al segundo acto, donde entra otra persona. Esta persona se llama Ananías, en el versículo 10. En Damasco había un seguidor llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Allí preguntó por Saulo de Tarso. Él está orando y tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acercó y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías le respondió, Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Listo. Aquí entra un discípulo del cual nunca más se vuelve a hablar en la Biblia, pero que es un actor clave dentro de lo que va a pasar acá. Entonces, este Ananías, miren cómo Dios está uniendo las fichas. Primero, mientras Pablo está consternado y dura 3 días, ¿cómo? Sin comer ni beber y ciego. Tiene una visión, bueno, espiritual, evidentemente. Y dice, va a venir alguien que se llama Ananías y cuando me imponga las manos, voy a ver otra vez. Y por el otro lado está Ananías, que recibe la instrucción específica de Dios, ve y haz lo uno y haz lo otro, ¿sí? Ahora, estas cosas siguen pasando hoy en día, no son tan frecuentes, pero siguen pasando. Dios nos moviliza a veces de formas específicas, pero a veces simplemente es lo que hablábamos el jueves, aprovechar la oportunidad. Estamos tan inmersos en nuestra distracción que obviamos lo que Dios está diciendo. Pregunto, ¿quién le dio el mensaje a Ananías que fuera y orara por Saulo? Dios directamente. Pregunto, Ananías le responde, sí, listo, pero es que este tipo es terrible. O sea, algo así como, Dios, qué pena, pero creo que lo estás enviando equivocado porque seguro que es esa dirección, ¿sí? ¿Seguro? ¿Sí? Y nosotros somos iguales. Es que es tan fácil juzgar
desde 2000 años de distancia a los discípulos, pero nosotros somos iguales. ¿En qué sentido? En que muchas veces Dios nos está dando la ventana de oportunidad para comunicar el evangelio y no lo hacemos porque estamos distraídos. Estamos distraídos. El fin de semana estamos cenando con un amigo y mostró una aplicación que dijo que el día tal había entrado a WhatsApp 129 veces. ¿Sí? Ahora usted dice, ¿en serio? Es el promedio de todos. ¿Listo? Entonces no es el de mi amigo, es el de todos. Entonces, estamos tan absortos en la inmediatez, en las noticias, en qué dijo el uno, dijo el otro, en qué pasa en Ucrania, ¿cierto? En qué pasa en Gaza. Y se nos olvida que estamos aquí y ahora. Y que aquí ahora estamos para ser discípulos de Jesús y para comunicar el evangelio. Entonces estamos tan absortos en nuestros afanes que olvidamos que tenemos que transformar nuestras vidas. Y estamos tan absortos en nuestros afanes que se nos olvida que Dios nos está dando oportunidades para comunicar el evangelio y no lo hacemos, como Ananías. Pero el acto 3, que decido separarlo, son los versículos 15 y 16. Porque todo esto obedece a un propósito superior. Versículo 15. Pero el Señor le dijo, mijo, haga lo que yo le digo, ¿cierto? No dijo eso. ¿Qué dijo? Ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes israelitas y gente de otras naciones. Te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Listo. Entonces, aquí vamos a quitar mitos. Los mitos son, pare de sufrir, ¿cierto? Acepta a Jesús, Pentecostés, pasen aquí adelante, yo les impongo manos, reciban el Espíritu Santo y ya no hay nada más que hacer. De ahora en adelante todo será color de rosas, perfecto, maravilloso. No es así. ¿Cuál es el llamado de Saulo? ¿Que habría qué? Sufrimiento. Y ojo que no estoy diciendo que el martirizarse sea como una tercera vía, un tercer bautismo para acercarnos al cielo. No estoy hablando de eso. Sino estoy diciendo que tienes el Espíritu Santo va a estar sobre ti, pero hay que pagar un precio, hay que hacer batalla, hay que trabajar con la vida propia. Entonces, este es el llamado. Dios tiene un llamado, así como llamó a Saulo, tiene un llamado para usted, para ser un discípulo, para cambiar su vida, para mejorarla, para comunicar el evangelio a otros, pero siempre hay algo que pagar. Y ese pagar no es que el Señor me puso esta enfermedad de cólicos o algo así. No, ese no es el llamado, el precio. El precio es que muchas veces tenemos que renunciar a cosas que nos gustan, pero que nos destruyen, que muchas veces tenemos que dejar a un lado amistades, que muchas veces tenemos que trabajar más duro y dejar a un lado tantas distracciones. ¿Qué nos está llamando el Señor? El camino del discipulado no es simplemente porque a veces malinterpretan nuestro mensaje de gracia. No, ya por gracia y soy salvo. Sí, es verdad, pero eres salvo para empezar a actuar a partir de esa posición que Dios tiene para tu vida. Y aquí en el acto número 4, que está en los versículos 17 y 18, está el gran elemento que cambia todo y que cambia esto de simplemente una historia bonita a una historia de transformación. Dice el versículo 17: entonces Ananías se fue a la casa de Judas, imponiéndole las manos a Saulo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver y te llenes del Espíritu Santo. Hoy en Pentecostés es lo que queremos ministrar ahora al final, ser llenos del Espíritu Santo. Pero ser llenos, entonces sabemos que aquí algunos hablan en lenguas, otros no. No, listo, hablamos todos en lenguas. Qué maravilla, estamos llenos del Espíritu. ¿En serio? ¿En serio hemos limitado al Espíritu Santo a simplemente una experiencia sensorial? ¿Creen que para eso vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino para provocar efectos en nuestras vidas de cambio y transformación aquí y ahora. ¿Y qué pasó en el versículo 18? De inmediato, algo que parecía escamas cayó de sus ojos.
cuando recibimos la obra del Espíritu Santo, esas escamas que nos impiden ser discípulos, esas escamas que nos dan un mensaje que siempre tenemos que estar atados al mismo pecado, tienen que caer. Recobró la vista. Saulo se levantó y fue ¿qué? Bautizada. Y bautizo significa cambio, cambio, testimonio de cambio. Así que ese es el llamado. El llamado es a recibir al Espíritu Santo para que esas escamas caigan y avancemos al cambio. Muy bien. Ahora, profundicemos en esta verdadera lucha. Vamos a avanzar a Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Cuál es el? 16. 5:16 dice: por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu Santo guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Este es el enfoque del Señor. Mire, es nuestra naturaleza. Todo lo pecaminoso y a la vez simplemente extendernos un poquito y podemos profundizarnos en el río de Dios. Está a la mano. Ambas cosas están a la mano. No son, ninguna de las dos cosas son inaccesibles. Podemos pasar de un lado para el otro o del otro al inicio muy fácilmente. Y ese es el llamado por el que se nos dice que el cuidado es diario, que la necesidad de depender del Espíritu Santo es ¿qué? De todos los días, y que necesitamos seguir sembrando en el Espíritu todos los días. Y era una parábola que se usaba con los jóvenes, es que tú tienes dos perros, ¿cierto? Un Rottweiler y un Pitbull. El Pitbull es las cosas del Espíritu, el Rottweiler las cosas de la carne. ¿Y cuál va a ganar? La respuesta es al que usted le dé más comida. ¿A cuál de los dos está alimentando? Digamos que el Rottweiler es las cosas del Espíritu. Entonces, si usted lo alimenta y al Pitbull no le da comida, el Pitbull se va debilitando. Y es necesario volver a las disciplinas espirituales para agudizar esto. Pero ojo que todo esto se centra alrededor de un mensaje, y es el mensaje del Evangelio. Porque algo de lo que discutíamos el jueves es, chévere que usted invite personas a la iglesia, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que usted con sus palabras y su testimonio, qué chévere su testimonio, pero ese no es el Evangelio. Comunique el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Quiero tomar las siguientes dos citas bíblicas para recordarnos el Evangelio. La primera es Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16 dice: permitan que el Evangelio, es decir, el mensaje de Cristo, viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos
y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y todo lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Por lo tanto, el Evangelio no es un mensaje accesorio, no es una idea que se le da a las personas que vienen por primera vez a una iglesia, sino es una idea que los creyentes tenemos que meditar unos con otros, que debe hacer parte de nuestras canciones, que debe hacer parte de toda enseñanza cristiana, de todo lo que hacemos. Y la definición de evangelio la podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 15, 2. 1 Corintios 15, 2. Dice, es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Versículo 3. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Este es el Evangelio. No quiero que usted salga acá diciendo, uy, no, es que mi naturaleza, yo tan malo, y eso es verdad. Mi pecado también es verdad. Pero hay algo muy superior, y es poner nuestra confianza en Cristo para que Cristo perdone nuestros pecados. Él lo hizo en la cruz una vez y para siempre. Y necesitamos depositar toda nuestra fe en Él. Dice el versículo 4, fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Él no se quedó ahí en la tumba, sino resucitó. Y el mismo Espíritu que ha levantado a Jesús de entre los muertos, hoy nos levanta a nosotros de una y otra de nuestras muertes. Yo no sé en qué sientes que has muerto. Yo no sé en qué sientes que le has fallado absolutamente a Dios. Pues el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, hoy nos levanta a nosotros. Se le apareció a Pedro y luego a los 12. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos todavía están vivos, otros ya han muerto. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Por último se me apareció a mí. Conmigo fue diferente, como un bebé nacido a destiempo, porque soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Lo supimos al principio, ¿cierto? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Y yo no sé qué puedes decir tú hoy que te diga, no soy lo suficientemente bueno, Dios no me puede perdonar, lo que sea, pero quiero leerte lo que la Biblia dice en 1 Corintios 15:10, y que lo escribió este apóstol Pablo, del cual estudiamos su conversión. Pero lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido desperdiciada. ¿Qué dice? Lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa bondad no ha sido desperdiciada, sino que he trabajado más duro que el resto de los apóstoles, aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la gracia, la bondad de Dios que está conmigo. Esa es la respuesta al Evangelio. Dice, ya no hago nada más, ¿no? Dice, por la gracia soy lo que soy. Y después, ¿qué dice? He trabajado más duro que el resto. Ahí está, iglesia. Seamos conscientes de la gracia, pero no para, listo, ya no hay nada más que hacer, sino que a partir de esa gracia preciosa, trabajo más duro que los demás. Y soy consciente de mis errores. Y digo, yo no puedo ser un cristiano mediocre que año tras año diga, no, yo súper bien estoy, gloria a Dios, es que mi testimonio, mi familia, mis hijos, no, enfoquémonos, porque esta naturaleza caída no nos da tregua, ni a usted, ni a nadie, ni a mí. Y necesitamos enfocarnos para recibir esa gracia que lo cambia todo, para ser fieles al Señor en lo que nos ha llamado a hacer. Vamos a cerrar volviendo a Gálatas, que está unas páginas atrás de donde estamos. Después. 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas. Capítulo 6, esta página 1306, versículos 7 al 9. Y quiero concluir con esto. Dice, no se engañen ustedes mismos, porque Dios no se burla de nadie. Gálatas 6, 7 dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios uno cosecha
Listo. Y eso no exime a nadie por la edad que tenga, porque todos somos responsables, niños, jóvenes, adultos mayores. No podemos ser simplemente personas que acumulen años, sino personas que muestren carácter y transformación. 7, no, ya lo hicimos. 8. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. ¿Qué dice? No nos cansemos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una cosecha en el momento apropiado. Ese es el mensaje, iglesia. Y con eso cerramos. Lo que usted cosecha, eso es lo que va a sembrar. Y lo que sigue, ¿qué es? No se canse de hacer el bien. Tal vez usted diga, yo insisto, pero no he visto fruto, pero sí hay fruto. Y también quiero decir esto. Como iglesia vamos a hacer un reto, y es que como todo lo que hacemos en la iglesia es voluntario. Esto no es que, bueno, vamos a obligarlos y vamos a poner una métrica y tal. Y es que esta semana no vamos a transmitir la oración por Facebook, porque lo vamos a hacer ya no solamente lunes y miércoles como lo hemos hecho hasta ahora, sino por esta semana lo vamos a hacer de lunes a viernes. Vamos a compartir un único link de conexión y todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a conectarnos quienes puedan de 6 a 6:30 para orar. ¿Listo? Pero no solamente orar, sino de una forma u otra, en diferentes iglesias, inclusive en la iglesia donde estuvimos predicando hace un par de semanas, todo va hacia la misma dirección. Necesitamos algo para dejar de distraernos. Así que yo invito a quienes puedan unirse y no estén en ningún tratamiento médico o algo así, también puedan ayunar esos 5 días. ¿Y por qué? Bueno, ¿o cómo se ayuna? Ayunar es muy sencillo, es dejar de comer, ¿sí? Y simplemente tener agua ahí a la mano para pues, pasar ese momento. Puede ser aparentemente difícil, pero realmente no lo es. Simplemente es una demostración de que todos somos adictos al azúcar y ya. Pero segundo, creo que a estas alturas de la vida pedir un ayuno sin pedir que ayunen esto es absurdo. Entonces, quienes van a ayunar, también les pedimos que se abstengan de usar, pues tiene que contestar en su trabajo, pero créame que usted puede vivir 5 días sin Facebook, sin Instagram, sin ver noticias, porque yo por ejemplo digo, uy no, yo no veo noticias, pero cada vez que entro al navegador de forma automática, eltiempo.com, elespectador.com, elpaís.com, estamos cometiendo el mismo error. Entonces, el llamado, el reto ¿cómo vamos a hacer para ser más sensibles al Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser personas más enfocadas en comunicar el Evangelio? Pues necesitamos entrar en esta formación espiritual. Y de nuevo lo digo, esto no es una obligación y de repente los van a llamar venga, sí se conectó, sí oró. No, va a estar el link abierto para todos de lunes a viernes a las 6 de la mañana para orar desde nuestras casas. Vamos a conectar los 5 días a la semana y quienes quieran y puedan ayunar esos 5 días también lo pueden hacer. Pero algo que sí le pido a la iglesia es que esto hay que ayunarlo, porque esto nos está enloqueciendo, porque esto nos está distrayendo de la vida y necesitamos reenfocarnos a ser discípulos de Jesús y reenfocarnos a comunicar el Evangelio con sabiduría. Entonces, ese es el reto de esta semana. Hay 5 días de ayuno y oración. De nuevo, por exceso de azúcar, mucha gente ha muerto, pero por ayunar 5 días mediodía, nadie ha muerto. ¿Listo? Por estar tan distraídos en sus celulares, mucha gente se ha accidentado y hasta se han caído de acantilados. Pero por dejar de ver el celular 5 días, nadie se ha muerto. Entonces los invito a que se pongan de pie y bueno, las personas que están en línea también pueden
hacerlo. Nos comprometemos a dejar el link de la oración ahí en los comentarios del video de YouTube para quienes se quieran unir a esos 5 días de oración y ayuno. Y vamos a orar juntos para cerrar este mensaje. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar acá como iglesia, de decirte gracias, porque hablas a nuestras vidas, no porque somos tan importantes, no porque es que hemos hecho una cosa y otra, sino porque tú en tu misericordia, estás en nosotros. Y hoy recibimos, Señor, de tu bondad y pedimos misericordia, Señor. Pedimos misericordia para que, en primer lugar, nosotros como personas nos enfoquemos. Hoy ninguno aquí se para como diciendo, somos tan perfectos, somos tan buenos. Sino al contrario, decimos, hey, Señor, estamos tan distraídos que olvidamos trabajar con nuestras propias vidas. Estamos tan distraídos que olvidamos comunicar el Evangelio. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de la obra de la cruz, que el peso de la obra de la cruz y del poder del Espíritu Santo, de ese Pentecostés, de ese regreso del Espíritu impactando fuertemente a la tierra, hoy esté en nosotros. Hoy decimos, Señor, nos enfocamos en ti, creyendo en tu gracia y en tu sabiduría y creyendo en que tú tienes el control. Y creyendo que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres soberano y tienes el control de todas las cosas. Hoy nos enfocamos en el Señor. Reconocemos nuestra realidad, pero no le damos gloria a eso, ni al enemigo, sino estamos aquí para darle gloria al Señor. Tal como el libro de Revelación, hay grandes enemigos, pero el enfoque es en el Padre. El enfoque es en darle gloria al Señor, el enfoque es en exaltar al Señor. Así que hoy exaltamos al Señor para ver su gloria transformando nuestras vidas. Y hoy oramos de forma especial por nuestra nación. Oramos para que tengas misericordia de la persona que sufrió el atentado, para que tengas misericordia de su vida. Hoy oramos por sanidad y restauración por este hombre y por su familia. Pedimos sobre todas las cosas que tengas misericordia de la nación completa. Que tengas misericordia de todas las personas que están siendo afectadas una y otra vez por la violencia. Oramos, Señor, también que tengas misericordia de nuestros líderes políticos, sin importar su orientación de izquierda, derecha, centro, que producto de esta cosa tan horrible sean conscientes de que están sembrando odio contra otras personas y que eso tarde o temprano reventará. Por eso pedimos misericordia por la nación y sobre todo pido para que el Espíritu Santo esté en esta comunidad, para que sean guiados por el Espíritu a caminar en sabiduría y valentía y no en el mismo espíritu de odio que está moviendo este mundo, sino seamos llamados a ser pacificadores y a mostrarle la gracia y del poder de Dios. Nos levantamos en este momento para pedir de la misericordia y de la bondad de Dios y que sea el Señor, el príncipe de paz, quien de verdad gobierne esta nación en medio de la dificultad, en medio de los desafíos que estamos viviendo. Nosotros ponemos nuestra expectativa en Cristo, no en las siguientes elecciones, sino ponemos nuestra expectativa en el Señor. Eres tú, Señor, quien gobiernas a Colombia y pedimos misericordia. Eres tú quien nos guiaste por los 80 en medio del terror de Pablo Escobar. Eres tú quien nos guiaste en los 90 en medio de crisis económicas mucho más profundas que esta, que nos llevaste en medio de unas guerrillas que se tomaban ciudades. Eres tú, Señor, quien en los 2000 guardaste este país en medio de una violencia paramilitar atroz. Eres tú quien nos has librado en cada temporada y esta temporada no es ajena al Señor. No, es que este país, a Dios nunca se le ha salido nada de las manos. Así que Colombia está en las manos del Señor
Y ese espíritu de Satanás que ha sido enviado para dividir unos a otros no hace efecto en nuestras vidas. Y ese espíritu de Satanás para estarnos viviendo, que vivamos sin esperanza y que todo está mal y que todo es peor, lo apartamos de nuestras mentes y nuestros corazones, creyendo en que el Señor tiene el control de la nación y pedimos por el favor de esta nación. Nos levantamos en oración y ponemos de forma especial el retiro de mujeres para que ese día podamos ver esa obra de transformación y cambio, para que podamos ver esa gracia divina transformando las vidas y bendiciendo a las mujeres de esta comunidad. Oramos por Alfa Matrimonios y por las parejas que ya se están inscribiendo para ver personas tocadas por el Evangelio y matrimonios renovados. Creemos en tu gracia y en tu buena voluntad y creemos en tu favor. Por eso en tus manos presentamos este ayuno no como una ofrenda, no como un intercambio, sino lo que es una formación espiritual que nos permite alejarnos de toda distracción y enfocarnos en lo que Dios es, en lo que Dios hace y en su soberanía. Salimos de este lugar con la convicción y la seguridad en Dios, no en nosotros mismos, sino en quién es el Señor y lo que el Señor está actuando. Padre, recibimos de ti tu bendición y creemos esto en el nombre del Señor Jesús. Iglesia, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Feliz semana para todos.